Ok, genial. Bueno, vamos con la segunda parte de la entrevista a ambos profesionales sobre la violencia institucional. En el anterior Zoom, la anterior reunión, que bueno, los que nos estén escuchando lo van a ver por YouTube, se generaron en lo personal varias preguntas. Una de ellas es, ¿qué hacemos si nosotros somos testigos de una violencia institucional? Sí. Hay una colega que se quiere sumar que también está en el tema en la comisión con nosotros, así que ahora le voy a decir que se sume y así se agrega. Ahí está. Bueno, ¿cómo era la pregunta? Sí, ¿qué hacemos qué Claro, podemos hacer nosotros como sociedad? Bueno, yo no claro. tengo ninguna duda en que el tema de violencia institucional es un problema que tienen todas las sociedades del mundo, algunas con mayor o con menor, o menor grados en cuanto a la cantidad y a la gravedad. Digo, por ejemplo, solo pensemos en lo que está pasando en Estados Unidos con la violencia que se genera contra las personas afroamericanas, digamos, es un tema que o sea, que no pueden revertir, en momentos se encrudece, en momentos no tanto, o se visibiliza, a veces no es que bajan las violencias, sino que se visualizan más que en otros momentos. Sin ninguna duda tiene que ver con capacitación a las fuerzas de seguridad. Esto es el ABC, esto no hay ninguna duda, se hacen varios intentos de capacitación, falta, por supuesto que falta, y lo vemos todos los días. Segundo es promoción de derechos, esto de que la sociedad conozca sus derechos, porque cuando uno conoce sus derechos sabe defenderse mejor, no solo a nivel personal, sino cuando uno ve una situación que no es, que está mal, digo, poder también ser solidarios ante esa situación, ¿no? Pero también tenemos en cuenta que los medios de comunicación nos llenan de, pero los derechos humanos son solo para los delincuentes y no para las personas. Y yo, como te decía hace un rato, a ver, si yo soy inocente y me quiere inculpar de un delito, la única manera de poder demostrar que yo soy inocente es que se cumplan todos el procedimiento con que se me cumplan todos y no se me viole ningún derecho, porque si no, como te decía, en un allanamiento puede aparecer algo, puede haber una confesión que no, Claro. que no puedes. Entonces, cuando desde los medios es muy falaz lo que dicen, porque justamente que se cumplan todos los requisitos y que se cumplan todos los derechos humanos, la vigencia de los derechos humanos, principalmente nos sirven a los inocentes de delitos, porque si no sería muy difícil probarlos. ¿Se entiende lo que quiero decir en esto? Sí. Bueno, entonces, sin ninguna duda, acá estamos hablando de capacitación a las fuerzas y a cualquier funcionario funcionario del Estado, promoción en la sociedad, solidaridad, sin ninguna duda. No sé cuál es la siguiente. Hola, Lucía, si querés sacate el micrófono así te presento. Bueno, está con nosotros. Hola, acá estoy, sí. Sí. Buenas Hola. tardes. Está con nosotros. Estamos grabando, Lucía, así que si vas a sacarte la foto y ponerte, espero que estés pintadita y todas esas cosas. No estoy pintada, no, No, yo entonces no me tampoco. saco nada la foto. Es La un dejo. chiste. Bueno, nada, Lucía Carpano también es abogada y forma parte de la Comisión de Derechos Humanos y Género, como también forma parte de la comisión el papá de Lucila, tengo que decirlo porque también forma parte de la comisión. Bien. Bueno, la siguiente pregunta, Lourdes, ¿cómo era? Me gustaría si pudieran ampliar las problemáticas que surgen sobre la violencia institucional orientada al género. Yo sé que ustedes están bastante eh, metidos en el tema y me gustaría saber si nos podrían compartir algo.
Bueno, respecto al género, bueno, las mujeres y las disidencias tenemos una desigualdad y una discriminación estructural en nuestra sociedad. Y acá no tendríamos que empezar a hablar del patriarcado y todo eso, que lo dejamos para cuando nos convoquen para hablar sobre el tema de género. Pero teniendo en cuenta esto y que las mujeres somos vulnerables en todos los ámbitos, y que sufrimos violencia de género en muchísimos ámbitos, sean ámbitos familiares como en ámbitos laborales, como políticos, digo, en muchísimos ámbitos hay una ley que nos cuenta cuáles son los tipos de violencia y cuáles son los ámbitos en los cuales las mujeres sufrimos esta violencia. Uno de estos ámbitos, por supuesto, que es el institucional. Vuelvo a decir, en lo laboral, sin ninguna duda, en instituciones educativas también, sin ninguna duda, en instituciones de salud, sin ninguna duda. Entonces, en estos casos, las mujeres tuvimos que crear internacionalmente primero y también ahora con muchas normas nacionales, una protección especial. Cuando en derechos humanos, desde el primer Tratado de Derechos Humanos se hablan de los seres humanos y todos sus derechos, las mujeres y todas las disidencias y todos los grupos minoritarios de la sociedad estaban incluidos. Ahora, ¿qué pasaba? La realidad no cambiaba. Entonces lo que se tuvieron que hacer son normas específicas de protección a estos grupos vulnerables. Niños, mujeres, disidencias, minorías, ancianos, muchas personas o grupos sociales que, a pesar de estar incluidos en la totalidad, seguíamos sufriendo y seguimos sufriendo mucha vulnerabilidad. En ese marco, como decía, las mujeres en lo institucional sufrimos una violencia extra, porque no solo la podemos sufrir como joven que nos detienen, como la sufren todos los jóvenes, sino que las mujeres tenemos un plus por ser mujeres, ¿sí? Una mujer trans, ¿no? Una chica trans va a sufrir seguramente mucha más violencia institucional que nosotros. No es que seguramente, lo dicen las estadísticas. No hay mujer trans que no haya sufrido violencia por parte de funcionarios policiales. Digo, y esto es histórico y es estructural y por supuesto que tenemos que hacer un énfasis especial en estas violencias. Pero también en las escuelas, digo, cuánto nos está costando, ¿no? En algunas escuelas va maravillosamente bien, en otras nos está costando muchísimo la implementación de la ESI, y uno de los objetivos de las ESI, que tienen muchísimos más, es justamente trabajar con las disidencias, ¿no? Y la aceptación y la no discriminación de las disidencias dentro de los ámbitos educativos. Bueno, por supuesto que el tema de género es un plus que agrava la situación de todo tipo de violencia, en la violencia institucional también. ¿Te quedó contestado? Sí, sí, totalmente. Nosotros en el centro de estudiantes tenemos una secretaría de género, entonces este tipo de información nos sirve muchísimo. Incluso los invito, si un día quieren hablar con las chicas de la secretaría de género, me encantaría. Pero sí, 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 se entendió bastante y es una realidad que pasa y que se ve en los noticiarios y no solo en el noticiero. Salís y puedes verlo en la vida real, que no todos te lo cuentan o te lo cuentan a medias, entonces creo que es una parte del centro que nosotros tomamos como personal, tratar de enseñarle a los chicos a cómo defenderse y qué es lo que no se hace, que no está bien, que cómo hay que cuidarnos y cómo hay que cuidar a los demás. Por supuesto que aceptamos gustosas y gustosos y gustoses a la charla sobre género que necesiten. Digo, hay varias temáticas que trabajamos, podemos charlarlas y ver cuál les interesa más. Bueno, seguimos. ¿Qué otra pregunta? Te cuento, Lucía, que este es el segundo Zoom que estamos haciendo, así que ya hicimos toda una parte como introductoria y ahora está la parte de preguntas. Con respecto
a la violencia institucional y el género también. ¿Cómo podemos identificar signos de violencia? ¿Cómo podemos ver a una víctima y tratar de ofrecer ayuda? No sé si me explico. Sí. Bueno, las violencias son, la violencia de género se caracteriza por varias cosas. Primero, que la violencia sea contra una mujer o una disidencia. ¿Se entiende? Es contra las mujeres o las disidencias. Pueden ser ejercidas la violencia por un hombre, pero también por una mujer. Y esto se da mucho en la violencia institucional, ¿sí? Obviamente muchísimo menos que las violencias por parte de los hombres, pero también se puede dar. Entonces también tenemos que tener presente eso. Tiene que haber entre el agresor y la víctima un desequilibrio en el poder, digamos. Tiene que haber una subordinación. A veces es histórica, ¿no? La subordinación que nos tienen los hombres contra la mujer en este sistema patriarcal, y también real. Esto en lo laboral es importante en algunos casos. Tiene que haber esta diferencia en el poder. Pero los tipos de violencia son muchísimos y la ley los detalla, y los detalla justamente porque lo importante es visibilizarlos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno encuentra, o sea, se enfrenta con una amiga, una compañera, una clienta, ¿no? Donde viene y dice, me pegó, bueno, no hay dudas, ¿no? Pero hay muchísimas violencias de género que están invisibilizadas porque se convirtieron en naturales con tantos años, ¿sí? La gran mayoría de las violencias que recibimos las mujeres son psicológicas, ¿sí? Y muchas de estas violencias psicológicas están naturalizadas, ¿no? Los celos excesivos, el control, ¿no? Te miro el celular, te miro el mail, te digo cómo vestirte, te digo con quién te juntaste, controlo la hora que volvés, y no es viceversa, por supuesto, ¿no? Bueno, todas estas cosas, digo, que hacen a una violencia psicológica, durante mucho tiempo era, si no te cela, no te quiere. O sea, tuvimos que revertir cosas que la sociedad lo tomaban hasta no solo naturalizadas, sino buenas, ¿sí? Violencias patrimoniales, ¿no? Esto de no te dejo trabajar, o si trabajás yo administro los bienes, y si no trabajás yo te doy la plata, pero solo para que compres la comida, no vayas a gastar alguna otra cosa que yo no esté de acuerdo. En los trabajos, misma remuneración por el mismo trabajo, digo, son muchísimas cosas que se van dando. También tenemos la violencia sexual, obviamente, ¿no? El acoso callejero, bueno, o sea, tenemos muchos tipos y ámbitos donde se dan estas violencias. Visibilizarlas, en principio yo siempre digo, hay algunas que son muy obvias y uno las puede ver, ¿no? Y poder. Otras no son tan obvias y uno tiene, el ejercicio que hago es, y nosotros como mujeres, ¿cómo lo hacemos? Cuando hay algo que te hace ruido y decís, esto, y yo digo, ¿y nosotros cómo actuamos? ¿Cómo actuamos nosotras? Y si nosotros actuamos distinto, entonces se puede actuar distinto, y si esto que me hace ruido y me duele, o le duele a nuestra compañera, o le hace daño, y nosotros como mujeres en estas situaciones actuamos distinto porque se puede actuar quizás distinto. Y bueno, y empezar a pensar desde ese lugar, cuáles son estos micromachismos que nos cuestan tanto visualizar. Bueno, por eso te digo, es muy amplio. Y después cuando nos llega un caso de violencia, sea porque es una compañera, sea porque es una amiga, una clienta, tener que saber dos cosas. Primero, que no siempre visualiza tan fácilmente como podemos visualizarlo nosotros desde afuera, esa violencia, saber respetar sus tiempos y no juzgar, nunca. Nunca hay que juzgar a una persona que está siendo violentada. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo poder aceptar esa situación, más cuando esa situación viene de alguien familiar o querido, o alguien puso mucha expectativa en esa vida.
y entonces es muy difícil de aceptar que exista eso. Y además, porque como hablan los psicólogos, ¿no? Y que hay un círculo de la violencia, que es esto de pasar por la violencia, ¿no? Reconciliación y volvemos, y más que un círculo es una espiral, donde cada vez es más, se produce en menos tiempo y cada vez es más grave. Bueno, pero saber que a veces la mujer necesita pasar por determinado tiempo para poder asimilarla. Nosotros, bueno, esperamos siempre que el Estado empiece a tomar medidas en el asunto, no solamente el Poder Judicial, que tenemos muchísimo para criticarlo y para que sea mejorado, no solo con las denuncias, sino que los poderes ejecutivos tengan que armar buenos sistemas de acompañamiento en lo psicológico para poder sostener la violencia, pero también en lo material. Muchas mujeres vuelven porque no tienen dónde ir, porque no tienen cómo darle de comer a sus hijos, y poder no prejuzgar todas estas situaciones, sino entender y acompañarlas para que puedan salir, pero es un acompañamiento, la salida la tienen que hacer ellas. Esto tener claro, nosotros no los tenemos que saber acompañar y no juzgar. Esto es lo principal. Lucía, no sé si querés agregar algo. Qué sé yo, sí, sobre estos temas uno siempre tiene ganas de seguir charlando quizás, porque son muy interesantes, me parece. Me parece muy interesante que chicos y chicas, en este caso chicas, por lo que veo acá en los participantes de esta reunión, de un centro de estudiantes estén interesados en conocer en estos temas, súper interesantes. De paso los saludo. Yo estuve en un centro de estudiantes cuando fui joven, fui presidenta de un centro de estudiantes, fue una experiencia de las más lindas de mi vida. Así que bueno, los felicito por estar en ese lugar y asumiendo esa responsabilidad que no todo joven se anima, pero es muy, muy bueno que lo hagan. Y sobre los temas, bueno, me parece esto, son muy ricos. Cada pregunta por ahí que hacen las chicas abre, no sé, un montón de cosas que se podría seguir hablando, conociendo, estudiando. Siempre seguimos aprendiendo sobre estos temas. Yo quería en realidad pasar más que nada para conocerlas y para estar un rato, porque estoy un poco complicada esta tarde, quizás no me pueda quedar hasta el final, aunque no sé bien hasta qué hora van a estar. Pero bueno, no sé, por ahí en todo caso vos, Mariana, que me decís que es el segundo, quizás si vos querés que yo profundice sobre alguna cosa puntual, decime y me animo, no hay problema. No, igualmente, bueno, ahora cuando se corte la damos por finalizada, porque la idea es que ellos la van a subir al canal de YouTube del centro, y bueno, y después sí, si quieren convocarlos a una charla más extensa con todos los que quieran participar, y ahí sí tocar temas puntual, porque cada tema que nos preguntan se puede abrir a muchísimos otros temas, y la verdad es que a veces uno quiere abarcar todo para contar todo, pero a veces mezcla más y hace más confuso los temas. Así que no sé, ¿alguna otra pregunta? Por ahora creo que tengo tiempo. Yo tenía una más, y si quieren ahí vamos cerrando y hacemos como un tráiler de la próxima reunión, que me encantaría armarlo, porque realmente este tipo de cosas a mí me sirven un montón, porque soy bastante ignorante en cuanto a la parte de los derechos y todo, entonces me gusta mucho aprenderlo. Y mi pregunta era más una opinión, o cómo ven ustedes como profesionales el poder judicial o las fuerzas policiales ahora en épocas de pandemia, en épocas de cuarentena. Bueno. A ver, respecto a las fuerzas, ¿querés vos, Lucía, hablar de esto? Me encanta la pregunta. No, quiero decir que me encanta la pregunta, que está bárbara. Yo te vi la foto porque te la iba a dar directamente a vos. Dame un segundo. Arranca y ya me engancho. Respecto al Poder Judicial, costó, pero porque tuvimos que modificar, tanto los abogados como el personal del Poder Judicial, tuvimos que
modificar todas nuestras formas de actuar, digo, el formato, ¿no? Hoy puedo decir que está bastante agilizado y muchas cosas van a quedar y muchas cosas que van a quedar va a estar bueno porque se agilizaron muchos temas que antes nos ponían obstáculos, ¿no, Cristian? Y entonces, la verdad es digo, con todas las dificultades que tuvimos durante todo este tiempo, el tema de la pandemia, como vuelvo a decir, cambiaron algunos formatos, que algunos formatos están buenos y ojalá que queden. Todavía no está funcionando al 100%, pero encima en nuestro departamento judicial, Campana y Zárate están más abiertos que Escobar y Capilla. Es bastante complejo, fue bastante complejo, pero creo que todos aprendimos mucho de nuevas herramientas que está bueno. O sea, esto en respecto a los cambios que hubo en el Poder Judicial durante la pandemia. Respecto a lo que tuvo que ver con violencias institucionales o violencia de género, fueron los únicos temas, uno de los pocos temas que nunca estuvo cerrado en el Poder Judicial, que uno siempre tuvo acceso, con dificultades, hasta que aprendimos las herramientas, todo, pero tuvimos acceso. Y respecto al funcionamiento en sí, digamos, a la respuesta que da el Poder Judicial, no modificó demasiado antes o después de la pandemia. No es que se volvieron con una perspectiva de género increíble durante la pandemia, digo, no. O sea, en cuanto a la respuesta del Poder Judicial, sigue siendo la misma, pero sí cambió mucho el tema del formato. Y vuelvo a decir, casi que estamos en un funcionamiento casi normal en casi todas los fueros, en algunos más y en algunos menos. Pero bueno, nos van a quedar herramientas que, por lo menos yo como abogada, me parece que nos están facilitando mucho. Sobre todo el tema de la prueba, hay un ejemplo que pone Cristian, que nos costaba mucho, si querés darlo, eso es como nos costaba probar algunas violencias con videos y todo, y ahora, contalo. Sí, dentro de este proceso, primero, y muy importante, se habilitó una aplicación que se llama Mi Seguridad, que la pueden descargar de Play Store, es una verde, que el símbolo es MISEG, tiene el dibujito de la provincia, y pueden realizar denuncias ahí mismo. Ese formato permite hacer denuncias y no tener que trasladarse hasta la comisaría, ya sea porque el contexto de pandemia no te lo permite, o ya sea porque la situación de violencia que estás sufriendo en tu hogar, con tu pareja o donde sea, no te permite trasladarte. Entonces, poder realizar una denuncia desde esa aplicación está muy bueno porque tiene acceso directo, es por Ministerio de Justicia, va directamente a Fiscalía y crea un expediente, lo cual si estás solicitando una medida de abrigo por estar sufriendo una situación de violencia, en pocos días, incluso es un sistema más ágil que hacer la denuncia a la comisaría. La comisaría, cuando haces la denuncia, tiene que esperar a que la dirigencien, a que alguno de los que están ahí la lleven a la fiscalía. En cambio ahí entra de manera directa, y es importantísimo esta aplicación, para tenerla a mano y para poder compartírsela a los que la necesitan. Dentro de esta aplicación podés también, tiene un pequeño acceso para cargar algunas cuestiones de pruebas, pero lo más importante es que se comunican con vos y te pasan un mail. Todas las fiscalías tienen un mail ahora. Entonces, como el mail lo podés abrir del celular, a ese mail podés mandar todas las pruebas que tengas en el celular. En el celular tenés una fotito, tenés un video, una captura de pantalla de un mensaje que te enviaron, de un mail, bueno, toda esa documentación que antes era muy difícil por la tecnología, más a las personas grandes que nos cuesta todo esto, transformarla en un formato papel sostenible para presentar un archivo, lo podés mandar por mail ahora. Y lo que en un celular enseguida podés hacer la denuncia, mandar toda la documentación para que se estén contactando con vos y darte un sistema de acompañamiento y de ayuda. Esto es para una denuncia y un proceso. Esto no exime de llamar en una situación de emergencia al 911, quien va a venir a solucionar la situación inminente de violencia de forma inmediata. Pero para el proceso que viene después a la denuncia, es fundamental y muy importante poder acceder a todo ese soporte electrónico que se puede tener desde el celular. Desde el celular mismo podemos hacer denuncias y generar toda la parte de documentación que está bueno. Ténganlo en cuenta. Mi Seguridad se llama. Genial, Bueno, lo vamos a recomendar.
Y segundo tema es, bueno, primero recalcar lo que dijo Cristian, ¿no? Que ante una situación de violencia de género, el 911, de una situación inminente de peligro, es el 911. Después está todo, el 144, la Comisaría de la Mujer, todo, digo, pero siempre tener en cuenta esto. Respecto a lo que preguntaba sobre la violencia institucional y qué pasó con el tema de la pandemia, se dio una situación muy especial. Veníamos de un gobierno, ¿no?, el anterior, en donde se justificaba mucho de lo que nosotros llamamos, sin ninguna duda, violencia institucional, ¿no? Se justificaba desde el Poder Ejecutivo Nacional, sobre todo. Por lo cual estábamos en una situación de poder revertir esto, porque obviamente cuando se justifica desde los lugares de poder político, hacen que se generen más violencia. ¿Por qué? Porque se sienten más amparados los funcionarios que cometen estos delitos. Ahora, estando en esa situación, tuvimos la pandemia y las medidas de aislamiento se tuvieron que sostener, se está por terminar, así que con esto cerramos, se tuvieron que sostener con las fuerzas de seguridad. O sea, fue muy importante el rol que cumplieron las fuerzas de seguridad, y que siguen cumpliendo, pero sobre todo al principio, en que la gente pudiera, que la gente cumpliera con este aislamiento. Con algo, un plus todavía peor, que es que estaban en las calles las fuerzas de seguridad, la gente estábamos en nuestras casas, y aquellos que salían y cometían alguna infracción se encontraban con las fuerzas de seguridad, y ni siquiera había testigos porque no había gente en la calle. Entonces, la verdad que, lo hablamos muchas veces con Lucía, que daba un poco de miedo a esta situación. Y se generaron, sobre todo al principio, muchas situaciones de violencia institucional. El cambio que yo veo es que hoy desde la política, tanto desde la provincia como desde Nación, no se justifican cuando se denuncian estos casos, y se deja actuar a la justicia. Esto creo que es un cambio positivo, pero bueno, les digo, no hay, o sea, falta mucho por hacer. ¿Querés agregar algo, Lucía? No, coincido con Mariana, como dijo ella, lo habíamos charlado durante las épocas de pandemia. Hubo casos que se hicieron públicos y notorios, como el caso de una detención y allanamiento ilegal en un domicilio en Chaco a una familia de pueblos originarios, que fue tremendo, que incluyó abusos sexuales a las mujeres de esa familia. Fue muy conocido porque se hizo viral este video, pero así como hubo este caso, nos enteramos de muchos casos, lamentablemente digo, ¿no? O sea, tenemos que decir que a pesar del cambio notorio de política frente a estas cuestiones, de no justificar y de abrir el paso a la investigación, porque no se está sosteniendo que está bien que existan estas cosas. Desde el gobierno nacional y provincial ahora aparece un repudio ante estas actitudes, y por eso se abre el paso a la investigación. Pero lamentablemente ha habido muchos casos. Yo no recuerdo en este momento, pero en un momento había leído, pero esto ya hace como 2 meses, que había habido más de 14 casos durante esta pandemia, en distintos lugares del país estamos hablando, ¿no? Y en Provincia de Buenos Aires tenemos en curso la investigación sobre lo que pasó efectivamente con Facundo Astudillo Castro, que es realmente un tema muy complejo. Pero bueno, me parece que sí, coincido con Mariana, la gran diferencia que vemos es esas declaraciones políticas que hacen los gobiernos sobre los temas, y después hay que ver cómo avanza la justicia en estos casos, ¿sí? Porque no siempre, aun si el caso fue de violencia institucional, y así nos pasa también en la violencia de género, aunque sea claro para la gente, aunque sea claro para las personas, a veces en la justicia no se logra determinar las culpabilidades exactamente, por distintas cuestiones. Una de esas cuestiones tiene que ver con las ideas que tienen los operadores de la justicia, los jueces, los fiscales, los distintos funcionarios que están en la justicia, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos que ver cómo sigue esto, pero efectivamente el problema existe.
Y digamos, lo malo es que ante esa situación irremediablemente se dio excesos que tienen que ver con violencia institucional en los controles, tiene que ver con, bueno, ustedes ya conocen de qué es, aparte creo que lo habrán hablado en otro momento, pero tiene que ver con violencias físicas, con violencias, con agresiones, con pedidos injustificados, demoras, pero de cualquier manera me parece que es eso, que es, para decirlo, una mala costumbre, pero es una costumbre en las fuerzas de seguridad de nuestro país y de nuestra provincia, porque lamentablemente es una realidad. Por eso nosotros desde el colegio y desde la comisión, desde hace unos años, nos decidimos a hacer esto de hacer difusión de derechos para que justamente la gente y los jóvenes y las jóvenes pudieran tener herramientas, conocer sus derechos para defenderse ante estas situaciones. Esta realidad existe. Y el cambio que hay que generar es un cambio que nos va a llevar un tiempo y que es profundo. Es positivo el cambio por decirlo así, de declaraciones, de opiniones que tienen los gobiernos, es un cambio muy importante y que lo valoramos mucho, pero bueno, es difícil porque nos encontramos ante una situación donde sabemos que esto no es fácil, que muchas veces este tipo de actitudes, que algunos pueden decir, bueno, pero es un funcionario policial o de alguna otra fuerza que se equivocó, que se excedió, ¿no? Sí, es verdad, puede haber algún error personal, pero el otro problema es cuánta justificación hay institucional, de la misma institución, de los otros compañeros, por qué los demás compañeros lo dejan excederse, o compañeras no lo dejan excederse al que se está excediendo. Bueno, eso tiene que ver con la cultura. Y así como en las cuestiones de violencia de género, esta gran diferencia de poder y de jerarquías que existen, en la violencia institucional juegan otros tipos de diferencias y prejuicios sociales hacia las clases sociales, hacia los humildes, hacia los pobres, o hacia otra, ¿no? Digamos, otro tipo de cuestiones, hacia los jóvenes, hacia la juventud hay un prejuicio especial que a veces las fuerzas de seguridad tienen, que lamentablemente a veces hace que justifiquen estas acciones, y sobre eso hay que trabajar. Mucho se trabaja y se intenta trabajar en la formación, ¿no? De estos en la formación académica, digo, en la formación de derechos humanos, que conozcan de estos temas, que aprendan, pero es complejo. Eso. Bueno, nada, muchísimas gracias por convocarnos. Estamos a disposición de ustedes para los temas que quieran, si quieren seguir haciendo por Zoom videos así más entrevistas, o si quieren hacer charlas más grandes. Nada, Lucila, después le pasas también mi contacto a Lourdes. Bueno, y nada, muchas gracias y nada, saluden ustedes y dejo de grabar. La verdad, quiero agradecerles a ustedes por, como dije al principio, prestar su tiempo, y me pareció una charla súper enriquecedora porque en lo personal aprendí un montón, y ojalá que los chicos que nos están escuchando también tomen esta información y la tengan muy presente, pero realmente se les agradece un montón, y ojalá poder armar más charlas así. Bueno, muchísimas gracias. Cristian, saluda a vos ahora. Bueno, gracias por la invitación. Las veces que quieran y lo soliciten, vamos a estar presentes con este tema o cualquier otro tema que quieran, o ante una situación específica que se les presente, que no sepan cómo resolver, no duden en llamarnos y consultar. Soy fácil de encontrar, ponés mi nombre en Facebook y sale enseguida, o mi teléfono lo tiene la doctora, o lo piden al colegio de abogados, y vamos a estar acompañándolos en cualquier situación que se les presente y no puedan resolver. Bueno, muchísimas gracias. Realmente. Les cuento también que hay una charla que también dábamos que tenía que ver con el voto y los chicos de 16 años, ¿no? Y hacemos todo como se vota y todo. Así que está buenísimo la idea. Eso para el año que viene, cuando estén cerca de las elecciones, si quieran, ese es armar una charla también muy bonita. Bueno, gracias Lucila por haber hecho este contacto, ¿eh? Bueno, nos vemos. Buenas tardes, muchas